medio de transporte, ¿no? Sí, señor, sí. Muy bien. Ah, perdón. Ahora lo mío de transporte. Te he sorprendido trabajando. Les quiero dar las vías de comunicación para que ustedes puedan escribirnos o lo que sea aquí al programa. Todavía es temprano, @tvpublica.com.ar. Sino también tenemos un Facebook que es facebook.com/todavía es temprano. Y seguimos vía Twitter todo el tiempo en @todavía es temprano. Esa es la forma de comunicarse con nosotros, ¿eh? En un ratito vamos a estar hablando con el Ruso Berea, que ya lo veo por aquí por el piso, porque obviamente hay un partido muy importante este fin de semana, un clásico, el superclásico, el recontra superclásico entre Boca y River. Pero vamos a pasar, estimado José, a hablar sobre el tema transporte, que estás muy ansioso. Sí, no, ¿sabes? Sí, está muy interesante el tema. No, porque me parece que es un tema que, o sea, cuando uno le pregunta, cuando uno se pone a medir qué es calidad de vida, digamos, uno diría, qué sé yo, bueno, poder alimentarse, poder vestirse básicamente, después tener una vivienda digna, trabajar una cantidad de horas razonables. Ahora, me parece que hay un indicador de calidad de vida que muchas veces se pasa por alto, que es la cantidad de tiempo que uno destina al transporte, a estar viajando del trabajo a la casa y de la casa al hogar, como del trabajo al hogar, como decía el general. Además, todo lo hacemos más o menos en la misma hora, en todas las ciudades grandes. Se arma mucho lío con eso. Hay un libro que se llama El sueño europeo de un sociólogo americano, Jeremy Rifkin, que él compara Estados Unidos y Europa. A ver, ¿qué es mejor? Estados Unidos o Europa, se pone a comparar. Y él, una de las cosas que ve es que en Europa la gente tarda la mitad de tiempo en ir al trabajo que en Estados Unidos. Ajá. Y entonces dice, la gente en Europa tiene mucho más tiempo para dedicarse al ocio, a la familia, a los hijos, digamos. Entonces me parece que el transporte urbano, del cual vamos a hablar hasta el cansancio, porque viene el subte, el tren, etcétera, es un gran indicador de calidad de vida y un gran problema de las ciudades como esta, digamos. Informe del transporte en Todavía es temprano. El transporte y sus problemáticas nos involucran como sociedad. El colapso de los trenes, los vaivenes del subte y las derivaciones propias del transporte automotor están incorporadas a nuestras rutinas diarias. Frente a estos escenarios complejos, el Estado debe participar en procesos donde las jurisdicciones y legislaciones colisionan permanentemente. Así los ciudadanos asistimos al impacto de la tarjeta SUBE, las bicisendas, el polémico Metrobús o los controles en materia ferroviaria, pero siempre con la sensación de estar viviendo una intervención tardía. Al mismo tiempo, la necesidad de inversiones choca con los interrogantes económicos. ¿Cómo deben financiarse? ¿Cuáles deben ser subsidiadas y cuáles no? El desafío ambiental también forma parte del tema. El transporte consume energía de fuentes no renovables, produce emisiones y desechos, impacta sobre los paisajes y los ecosistemas, de modo que determinar los límites de la intervención también es una decisión política. Por su parte, articular el transporte con la calidad de vida de las personas sigue siendo la materia pendiente. La gran cantidad de accidentes viales y ferroviarios nos marcan el debate a fuego. Tenemos que evitar que el transporte sea una causa de muerte. Los interrogantes, retos y vacíos de la problemática nos comprometen a todos y chocan con una realidad palpable. Para vivir tenemos que trasladarnos. Por lo tanto, no queda otra. Hay que moverse mejor. Ahí está como que una de las soluciones que encontraron las ciudades para el problema del transporte urbano es lo subterráneo. Sí. Eso en principio aparece como una de las cosas que facilitan, aunque también hay imágenes muy dramáticas de los subterráneos, digamos, y también es cierto que todos suben a la misma hora para ir o para volver de sus trabajos. Es que ¿no? El subterráneo es una solución, el problema es que es una solución carísima, digamos. O sea, el subte cuesta 10 veces más que hacer el Metrobús. ¿Por qué se hace el Metrobús y no el subte? Porque es más barato. Y tampoco hay un subterráneo por abajo. Sí, pero no da abasto también, ¿no? No, hay pocos, pero no, hay pocos vagones. Se colapsa, digamos. Claro, y el D también. Depende de las horas, hay que tratar de subir. También tiene que ver con cómo se ha ido construyendo la ciudad. El E está bastante más vacío que el D, porque esa zona es una zona de la ciudad que creció mucho menos. Ahora, yo me acuerdo cuando Macri finalmente se hizo cargo del subte, después de un año de haberse comprometido, etcétera, él tomó una decisión que al principio, desde mi punto de vista, era buena, que era aumentar peajes y aumentar patentes de autos de alta gama para subsidiar el subte. O sea, estaba el transporte automotor subsidiando el subte. Después hizo algo que para mí es el peor riesgo que hay ahora, que es al subir la tarifa crear un subsistema diferenciado, o sea, un subsistema de subte para ricos, y un subsistema basado en el colectivo del tren para pobres. Porque el principal problema del año pasado lo habíamos hablado mucho. ¿Cuál es? Es el capital conurbano, ese es el... Uno dice, ¿cuánta gente vive en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, viven 3 millones de personas de noche. Porque de día viven 4,5 millones. Hay 1 millón de personas que entra y sale, 1,5 millones que entra y sale todos los días. Ahí está el corazón del problema. Que el punto es cómo se viaja.
y la coordinación entre los medios de transporte. La articulación, los horarios, digamos, que te tengas que tomar 2, 3 colectivos para llegar hasta tu lugar de trabajo y después que no se cumplan con los horarios. A mí el tema del tren y la falta de cumplimiento de los horarios creo que es una de las cosas que más irrita a quienes se mueven en ese Sí, porque le dificulta planificar, digamos. Y por cierto, el ferrocarril, digamos, es también uno de los medios interesantes para el transporte porque por la cantidad de gente que puede transportar en un solo tren, digamos, contamina mucho menos, pero exige también una infraestructura bastante más compleja. Sí, ahora, ¿no? ¿sabes qué, Lucho? En eso Buenos Aires tiene una ventaja enorme que no tienen otras que no tiene San Pablo, otras grandes ciudades de México, que es que tiene los túneles, o sea, las bocas, los tubos para conectar la capital con el conurbano ya están, porque los trenes están conectando la capital con el conurbano. O sea, no es que hay que desplazar gente, hay que expropiar, no hay que hacer nada de eso, cosas, que sí es un lío. Lo que hay que hacer es mejorar lo que va por ahí adentro, digamos. Y después también se discuten soluciones que son tal vez interesantes, pero muy acotadas, como el famoso debate de las bicisendas, digamos, ¿no? que es claramente un tema de clase media, digamos. Nadie viene de La Ferrere o de William Morris a la capital en bicicleta, digamos, ¿no? Se tiene que tomar el tren y después 2 colectivos, etcétera. Entonces, pero básicamente es como ir armando un sistema. La clave es armar un sistema. Digo, ¿vos cómo ves la cosa? Me parece que a partir del accidente de 11 del año pasado, lamentablemente, eso generó poner el tema en discusión y a partir de eso, algunos movimientos de parte del gobierno para mejorar. Sí, parece que está habiendo un cambio. Lo que pasa es que son infraestructuras. Yo no me acuerdo exactamente la cuenta, pero en algún momento decían, soterrar el Sarmiento cuesta como hacer 2 Chocón, digamos, o no sé, o medio Yacyretá, digamos, son cosas carísimas. Un costo enorme. Un costo enorme, y tampoco podés mandar tantos trenes, porque si vos mandás miles de trenes, tiene la barrera cerrada todo el día. Yo me acuerdo, Sabatella contaba eso, que puso a un tipo a mirar qué cantidad de horas en no sé qué barrera en Morón estaba cerrada y le daba, no sé, 18 o 24 horas al día. Claro, sí, porque podía pasar, por los trenes que pasaban, entonces no estaba dividido el partido a la mitad. Bueno, son problemas muy complejos. Ahora, la bicicleta yo lo encuentro interesante también como transporte, aunque no es un transporte público, requiere de una infraestructura pública, aunque sea mínima. Lo encuentro interesante, pero también habría que modificar las costumbres que todos los laburantes tenemos cuando llegamos a un lugar, porque después de estar en bicicleta, digamos, si bicicleteás media hora, lo más probable es que llegás transpirado, el saco te queda un poco manchado, te queda feo los zapatos, etcétera, etcétera. Entonces, es cierto que eso funciona en algunas ciudades europeas, pero también es cierto que los lugares de trabajo tratan de otra manera al trabajador en relación a ese tipo de exigencias que hay, o sea, la ropa, transpiración, o te ponen una ducha, también es la otra alternativa, que vos llegás al laburo, te duchás, te pones una ropa de laburo, como hace muchísima gente trabaja en esas condiciones, trabajás y después tenés una pilcha para andar en la bicicleta. Ahora, Lucho, las ciudades donde hay mucho tráfico de bicicleta, por ejemplo, París, son ciudades así chiquititas. O sea, París, la extensión geográfica de París es como si fueran Palermo y Belgrano y nada más. Buenos Aires es una ciudad muy extendida. En eso es mucha transpiración, digamos. Por eso tenés que transpirar y transpirar para llegar. Son litros y Imagínate a alguien que viene, qué sé yo, del tercer cordón del conurbano hasta la capital, tarda 6 horas. En un estado físico increíble. Llega con bien las piernas. Las patas de rana, piernas de rana en este caso.